Saludos cordiales en esta cuarta tutoría del curso de Edafología Avanzada. Vamos a repasar algunos de los aspectos más generales que, dicho sea de paso, van a ser evaluados en el último cuestionario, y también los criterios que van a ser parte de el proyecto de investigación. Entonces, quiero empezar haciendo alusión a la información que se encuentra en el entorno de la UNED, en el sistema UNED. Entonces, ahí van a encontrar dos documentos. Uno que habla sobre lo que es la ingeniería del suelo. Entonces, es un documento bastante interesante que le da otro enfoque al suelo. Entonces, es muy posible que por ahí incluya algunas preguntas de esto en el cuestionario, y por eso les sugiero que se peguen una leída del documento, que dicho sea de paso, da un enfoque diferente. Al hablar de ingeniería del suelo, estamos dándole un énfasis muy diferente al que normalmente abordamos cuando trabajamos con cultivos agrícolas, con especies forestales o con el suelo desde un punto de vista productivo, que incluye microbiología, incluye física y química del suelo. En este caso, en este documento bastante interesante de Alberto Regal, de una universidad peruana, bueno, da algunos conceptos generales de lo que es el suelo, algunos conceptos también de la geología, clasificación geológica, y algo muy interesante y aplicado al mundo de los suelos es, por ejemplo, la utilidad del material parental en diferentes labores. Por ejemplo, construcción, por ejemplo, incluso la estabilidad que le confiere a un sitio, a un suelo, cada una de las características parentales. Entonces, en algunos casos, en los que predominan ciertos materiales parentales, incluso podemos esperar que el suelo, desde un punto de vista ingenieril, desde el punto de vista de realización de caminos, confección de taludes, desde un punto de vista más geológico, podríamos esperar cierta estabilidad en función del material parental. Entonces, la estabilidad del suelo es un concepto relacionado directamente con conceptos de ingenieriles de construcción. Por ejemplo, si hablamos de los suelos volcánicos, normalmente para agricultura nos referimos a que son suelos con alto potencial productivo de particulares para la construcción, dado que no son tan estables. La estructura, la buena estructura que poseen estos suelos desde el punto de vista de la construcción, de agricultura, es una característica antagónica a la estabilidad física para la construcción. Entonces, un ingeniero civil, por ejemplo, o un arquitecto que empieza a hacer un edificio desde cero, visualiza un suelo desde el punto de vista de la estabilidad, la compactación y más bien la pérdida de la estructura. Al perder la estructura, se espera que ese suelo adquiera cierta estabilidad cuando se adhieren las partículas. Ahora, los suelos volcánicos son suelos tixotrópicos que tienen ciertas limitantes para la estabilidad. Entonces, hay algunos suelos específicos, como los ultisoles, que tienen ciertas características de estabilidad, por decirlo así, más bien ciertas características físicas benéficas para los cultivos. Pero a nivel constructivo, son suelos que son un poco inestables, y el nivel de estabilidad va en función de la adhesividad natural de los suelos y también de la estructuración.
Entonces, estos suelos que tienen muy buena estructura funcionan para la construcción siempre y cuando requieran y se lleve a cabo una buena compactación del sitio. Entonces, con esto, ¿a qué vamos? Si continuamos viendo el artículo, vemos cómo este autor le da ciertas características al suelo desde el punto de vista de físico, ¿verdad? Las características de limo, arena y arcilla. Desde luego, las características del suelo como coloide, las características del suelo desde el punto de vista de agregación, o más bien lo contrario, la desagregación o desfloculación. Recordemos que floculación a nivel de suelo viene siendo el concepto de unión de partículas que muchas veces se maneja a nivel de laboratorio para ciertos análisis, y desfloculación más bien es la dispersión de las partículas. Entonces, el concepto aplica naturalmente también en campo. Hay ciertas características físicas propias de un sitio que pueden hacer que un suelo se flocule o se disperse. Por ejemplo, el sodio es un dispersante natural. Altas cantidades de sodio en el suelo pueden dispersar partículas. Entonces, aquí hay ciertos conceptos que es muy importante. Este concepto específico de floculación, desfloculación, y algunos conceptos físicos de estabilidad que va a ser bien interesante que ustedes puedan desarrollar a nivel de la última actividad evaluativa de este curso. Es un artículo bastante cortito que sabemos que les va a ser de mucho provecho. Después existe otro artículo que se relaciona con la geomecánica para ingenieros. Va de la misma la mano, el mismo concepto de la clasificación de suelos desde el concepto de tierra, uso conforme de tierras, no necesariamente agrícolas. Entonces aquí estamos hablando de que trasciende el potencial taxonómico de un suelo a un concepto de tierra, la evaluación de tierras, clases de tierra. Y aquí vale la pena hacer hincapié en que no es lo mismo hablar de clasificación taxonómica de un suelo que de clase de suelo. Pero aquí como los conceptos ingenieriles de la mecánica de suelos llevan incluso lo que vemos en la ruta 27, llevan la aplicación de conceptos de lo que no se aplicó originalmente en la ruta 27, y es el estudio del material parental, el estudio de la estabilidad de los agregados cuando los hay, y también el estudio de la confección de un talud. Entonces, un talud como tal debe por ley llevar un porcentaje específico para que el suelo se pueda retener, un porcentaje dependiente muy particular. No es que podamos hacer un camino y dejar un talud a medias, o mucho menos en pendientes grados de corte que llevan hasta 90 grados. Como puede, aquí estamos hablando de que no está a 90, pero sí está por lo menos cerca de los 100 grados de pendiente. Esto quiere decir que estaríamos hablando de que no hay naturalmente una estabilidad física. La fuerza de la gravedad va a hacer que las partes más altas de este suelo tiendan a los sitios más bajos. Entonces, si uno se pone a ver la colocación de geomembranas y la compactación natural de los sitios, tiende a dar estabilidad a los suelos, lo que es un punto de vista del suelo muy diferente al que manejamos a nivel agrícola. Los agrónomos forestales, agrícolas, el agrícola también tiene a veces una visión un poco más ingenieril y de compactación, de ver la mecánica del suelo desde el punto de vista de comprimir el suelo, de darle estabilidad, desde las particularidades de adhesión de las partículas de la arcilla, y que llevan conceptos de mineralogía y génesis y clasificación de suelos. Por eso es muy importante que puedan leer el artículo y relacionarlo con sus mundos laborales. Da un concepto que en lo personal me parece diferente a lo que normalmente vemos en el cultivo, por eso quise compartirlo, y espero que le puedan sacar provecho a ese par de artículos que están por ahí a mano, para que lo lean y los usen como una referencia para la última evaluación del curso. Vamos a recordar los conceptos básicos de clasificación taxonómica de suelos. Bien sabemos que los suelos tienen un orden de clasificación. De los 12 órdenes de suelos,
que hay según la taxonomía gringa, la taxonomía USDA, que se fundamenta en Key Soil Taxonomy, tenemos la derivación de un orden de suelos, luego la subclasificación a nivel de suborden, de gran grupo y de subgrupo. Entonces aquí estamos hablando que incluso podemos hablar de un gran grupo, de un subgrupo y de una familia taxonómica. Esa es una clasificación que llega a un nivel más detallado que lo pudimos ver en la gira de campo de hace un par de semanas en la zona de Los Andes. Entonces, en este tipo de temas no hay como nada mejor que poderlos desarrollar de forma práctica. Y es por eso que quise compartir este documento que se refiere a la clasificación taxonómica de un suelo muy diferente al que vimos en la gira. En la gira tuvimos la oportunidad de ver un multisol allá de la zona de San Pablo León Cortés, un multisol de una zona de un régimen de humedad alto donde cae cercano a los 3.000 milímetros por año, y dijimos que la clasificación climática a nivel de régimen de humedad es régimen de humedad údico. Entonces estaríamos hablando de que en la gira tuvimos un multisón de régimen de humedad údico, lo que lo clasifica, le permite entrar en la categoría de UDULTS. Entonces, cuando hablamos de UDULTS, estamos hablando de suelos ultisoles rojos, los cuales tienen muy buena estructura, alto porcentaje de arcilla, pero son manejados desde el punto de vista agrícola, con una pendiente muy particular, pendientes altas de mucho más del 100%. Sin embargo, suelos manejados desde el punto de vista agronómico, que requieren encalado en su mayoría. Este UDULTS tiene, según la taxonomía de suelos, empezamos a descartar las diferentes posibilidades y lo clasificamos como un hapludults. Un hapludults, que es uno de los ultisoles más comunes, vamos a identificar a los hapludults como suelos que no tienen problemas de mal drenaje, pueden tener problemas por pendientes, altas pendientes, son suelos que desde luego tienen normalmente bajo contenido de bases, tienen una baja SIC, la capacidad de intercambio catiónico extraída en acetato de amonio, y además de eso también son suelos que normalmente tienen excelentes características de estructura. Entonces, cuando empezamos a desarrollar todas las líneas, las columnas de la planilla de clasificación de suelos, la planilla de descripción de un sitio de suelos, empezamos a ver que en función de sus características morfológicas y en función de la guía que nos da la taxonomía de suelo, hablamos de un hapludults, y también hablaríamos de un typic hapludults. Entonces, este suelo que teníamos ahí en la zona de Los Santos muy probablemente se clasifique como un typic hapludults. Typic hapludults, y vean que ese nombre taxonómico da una gran cantidad de información. Ahora bien, quise ejemplificar suelos aluviales, y entonces aquí ahí encontramos una memoria del último Congreso Internacional de Suelos que se realizó en Costa Rica en el 2009, y podemos ver cómo en la zona de Sarapiquí, allá cerca del río Sarapiquí, en una plantación de forestal de teca o melina, no recuerdo exactamente el cultivo, teníamos un suelo con esta clasificación de horizontes, un horizonte AP. Un horizonte AP, ¿por qué razón? Es un suelo manejado, un suelo que ya ha tenido cierto nivel de disturbación por el ser humano, y hay un efecto antrópico en el horizonte superior. Entonces ya no tenemos un horizonte O, tenemos un horizonte AP, posteriormente un horizonte BW. BW, que es la clasificación que normalmente le damos a los insectisoles, que particularmente no tienen un incremento de arcilla a través del perfil como sí ocurre con los ultisoles. Entonces tenemos aquí un BW, un BW2
un BCG, porque ya tenemos un suelo que tiene cierta pérdida de estructura y empieza a presentarnos horizontes glaciados. Entonces, vean que en función de los horizontes, se analizó el contenido de limo, arena, limo y arcilla. Entonces tenemos un horizonte franco-arcilloso, textura franco-arcillosa en la superficie, AP. Después, suelo arcillo-arenoso, típico de los inceptisoles. No necesariamente los inceptisoles incrementan el contenido de arcilla desde la capa, desde el epipedón hacia el endopedón, ¿no? Normalmente son suelos que varían, fluctúan entre los contenidos de arcilla. Y por último tenemos un BCG con alta cantidad de arcilla. Aquí sí existe un proceso evidente de iluviación de esta arcilla que está generando limitaciones muy probablemente a nivel de la oxigenación natural de este sitio. Entonces, viendo este análisis, podemos ver también cómo a nivel de conductividad hidráulica y densidad aparente, a pesar de que es un suelo con características, cierto porcentaje de arcilla superior al 36%, no es tan bajo, pero no es un porcentaje de arcilla alto realmente. A pesar de que hay un porcentaje importante de arcilla, no es un suelo de alta densidad, todo lo contrario, es un suelo de baja densidad en los dos horizontes superiores y una densidad media en los dos horizontes más profundos. Noten que cuando vemos la conductividad hidráulica, son dos suelos que tienen excelente conductividad hidráulica, moderadamente lenta. De moderada a moderadamente lenta, todavía son suelos que permiten el drenaje natural en los primeros 65, perdón, en los primeros dos horizontes. Y por último llegamos a los últimos, el endopedón de este suelo, el horizonte BW2 y el BCG, que son dos horizontes que tienen problemas por mal drenaje. Un mal drenaje evidenciado en la nula conductividad hidráulica que se cuantificó en estos suelos. Además de eso, son suelos que tienen un bajo porcentaje de agua útil dentro de sus horizontes, lo que nos indica ese porcentaje de agua útil menor al 10% en la mayoría de sus horizontes, es que el agua en este suelo se encuentra acumulada en los micro y mesoporos, y eso es lo que nos significa, lo que nos representa, es que a pesar de que el agua es amiga del cultivo, en este caso el exceso para este suelo particularmente está siendo una limitante importante para el desarrollo del cultivo. Entonces, noten que viendo análisis, además de la observación morfológica, vamos entrando en materia de cómo clasificamos este suelo. Nos acercamos a la zona de Río Sarapiquí, ubicamos la aplicación de clasificación de suelos de Costa Rica y podemos ver que este suelo entra en una región, en una zona de inceptisol. Muy probablemente en su mayoría de áreas cercanas al río tengamos inceptisoles con ciertas características muy particulares debido a que morfológicamente el paisaje de esta zona se ubica en lo que son las estribaciones de el río Sarapiquí, que lleva una llanura aluvial con influencia del volcán Irazú. Son materiales volcánicos arrastrados por el Irazú que le confieren al suelo ciertas particularidades a nivel de la retención de fósforo. Entonces vean que a pesar de que son suelos que presentan una suma de bases, incluso baja, extraída en alcohol y acetato de amonio, un porcentaje de bases bajo. La SIC no es tan baja, pero sí tenemos un porcentaje bajo en bases. Y tenemos suelos con características muy específicas a nivel de extracción en Olsen y KCl. Una muy baja CICE, una CICE baja, un alto porcentaje de saturación de acidez y muy bajos contenidos de fósforo.
Eso lo que nos indica es que muy probablemente la influencia volcánica de este suelo esté generando fijación de fósforo. Y esa fijación de fósforo se da por la presencia muy probablemente de alófanas dentro del perfil de este suelo. Entonces, si nos ponemos a ver la retención de fósforo en Blackmore, que es un análisis muy comúnmente enviado al laboratorio, nos indica un porcentaje de saturación de retención de fósforo mayor al 70%. Si ubicamos la taxonomía de suelos, vamos a ver que por encima del 70% existe una fuerte influencia de suelo volcánico. Por consiguiente, este es un insectisol que posee cierta influencia volcánica, que hasta el momento podríamos decir que es un insectisol de régimen de humedad údico, por lo que probablemente podría ser un UDEPS, pero muy probablemente, dado que hay una limitante en el drenaje natural del sitio, hablemos de un AQUEPS. Entonces, si adelantamos un poquito a la hoja de evaluación que ustedes van a tener en el trabajo de investigación, entonces vemos que es un suelo que efectivamente posee indicaciones de procesos anaeróbicos en los horizontes del endopedón. Vemos que el BW y el BCG, BW2 y BCG tienen dos coloraciones, incluso una coloración de un suelo 10YR5/8. Cuando hablamos del UE, Chroma I Value, 10YR5/8 nos indica una coloración bastante rojiza. Y si hablamos de 7/4 nos indica una coloración grisácea. Entonces aquí empezamos a ver el indicativo de que existen procesos de anaeróbicos, procesos redoximórficos del hierro y el manganeso en estos suelos, que también lo evidencia el horizonte BCG con coloraciones que van del 10YR, 7/2 y 6/8. Además existe presencia de manganeso y un alto porcentaje de arcilla. Entonces, con esto evidenciamos el mal drenaje típico de este suelo y lo clasificamos como un suelo de características údicas, un insectisol de características údicas, UDEPS, que tiene una particularidad a nivel de subgrupo, y es que este suelo presentaría muy bajo contenido en bases, que fue lo que vimos, un bajo contenido de bases extraído en acetato de amonio y la cis extraída con KCl Olsen, y vemos que el suelo se clasifica como Distrudeps. Además de eso, a nivel de clasificación de subgrupo, diríamos que es un suelo con características redoximórficas. Entonces, es un suelo clasificado por la USDA y apoyado por la Keystone Soil Taxonomy, con análisis realizados en Estados Unidos en aquel entonces. Se clasificó como un Oxyaquid Distrudeps. ¿Qué nos indica eso? Oxyaquid Distrudeps nos indica la fuerte influencia de procesos anaeróbicos en un suelo insectisol bajo envases de una zona donde el régimen de humedad es údico. Además de eso, a nivel de familia mineralógica, hablaríamos de que es un suelo clasificado como Andic Oxyaquid Distrudeps debido a su fuerte influencia de alófanas dentro del perfil. Con esto quería ilustrar cómo dar la clasificación y el proceso general de clasificación de un suelito muy bastante común en Costa Rica, y por eso me quise detener en este ejemplo. Sin embargo, también quiero ejemplificar en esta tutoría. Les recuerdo que me pueden escribir, me pueden hacer todas las consultas del caso, que yo con todo gusto voy a estar para apoyar. Y quiero también presentarles un ejemplo más que tengo por aquí preparado dentro del manual de pedología y taxonomía de suelos que ustedes tienen desde el principio del curso.
Y mencionarles aquí sobre un ejemplo, nos movilizamos de la zona atlántica hacia San Vito. Los que conocen San Vito ya ubicarán la Pitier, un lugar cafetalero que se llama Pitier. Tenemos la planilla de campo o la hoja de recolección de datos, y además de la planilla, tenemos una planilla llena. El ejemplo y esta planilla llena, donde tenemos las características descriptivas. En este caso, no vamos a empezar primero por los análisis, vamos a empezar más bien por las características de la morfología de este sitio. Entonces, vean que de entrada, el suelo fue clasificado como un multisol, un paleodulx. Y es muy importante que en ese caso evaluemos por qué razón este suelo es clasificado como paleodulx. Entonces vemos como el horizonte AP tiene 26 centímetros y posteriormente empiezan a aparecer horizontes con la denominación taxonómica BT, lo que quiere decir que existe un alto porcentaje de arcilla en el perfil del suelo. Entonces vean que de la P al BT3 existen 105 centímetros y una coloración que va desde pardo muy oscuro, típico de un horizonte AP, hasta pardo rojizo amarillento, que ocurre en los horizontes más profundos del suelo, con alto porcentaje de arcilla, excelente estructura, bloques subangulares finos moderados, en este caso bloques subangulares finos, medios y finos, bloques subangulares medios moderados. Vean que es variable, pero todos son bloques subangulares típicos de multisoles. Y las características de consistencia en húmedo, y además de eso también las formaciones especiales. Aquí hablamos de que había cutanes, que había unos poros que eran abundantes y que eran una cantidad de raíces, en este caso de café, variable, y características muy específicas de un suelo multisol. Con esto nos movilizamos a los análisis de física de suelo. Entonces vamos a ver cómo un suelo de este tipo posee una densidad aparente variable que va de 0.86 a 1.05. Una densidad aparente de cercana a 1 es bastante adecuada para cualquier cultivo, café, hortalizas en general. Es un suelo bastante manejable, con buenas particularidades debido a dos características: la porosidad típica de este sitio y la estructura natural que también tiene el suelo. No obstante, cuando llegamos a ver particularidades como la conductividad hidráulica, vemos cómo existe un buen movimiento de agua en el perfil del suelo, en el horizonte AP. Sin embargo, los siguientes horizontes, a mayor profundidad, existe un incremento importante en el movimiento del agua a través del perfil. Con esto, vemos que es un suelo que tiene ciertas limitaciones. Segundo. Un suelo que tiene ciertas limitaciones para el movimiento del suelo y por otro lado también es un suelo que tiene un porcentaje importante de arcillas. Vean que cuando nos ponemos a ver las características de textura de este sitio, vemos que hay porcentajes mucho mayores al 59%, y eso quiere decir que es un suelo no con limitantes por el porcentaje de arcilla, pero sí con limitantes por el movimiento del agua. Ahí podemos ver que existen particularidades que le confieren a este suelo algunas limitantes para el desarrollo. Y vamos entonces a ver algunas características de análisis de fertilidad. ¿Qué ocurre con la fertilidad propia de este suelo? Que nos ayuda a confirmar que efectivamente es un multisol. Vemos cómo el suelito presenta un pH en agua bajo, menor a 5, acidez, digamos en este caso alta, una baja CICE,
característica por su bajo contenido de potasio y también un extremadamente bajo contenido de fósforo en el suelo. Además de eso, es un suelo con bajo porcentaje de materia orgánica, no muy alto, en el horizonte AP. Y después, conforme vamos aumentando en el perfil, existen variaciones en la acidez y existen también variaciones en el porcentaje de fósforo. Sin embargo, generalmente vemos que es un suelo con alta acidez, bajo contenido de bases y bajo contenido de fósforo. Además, si vemos la información de caracterización de este sitio, podemos ver que existen características muy particulares que nos indican que es un suelo con una SIC que va de cercana a 35, 30, 33, en este caso centimoles extraídos en acetato de amonio. Lo que sí ustedes ubican en la taxonomía de suelo le confiere al suelo una particularidad de ultisol, típica de un ultisol. Entonces, si nos ponemos a ver el hierro y el aluminio amorfo, en este caso, lo vamos a analizar para descartar la influencia de cenizas volcánicas. Podemos ver que la zona de San Vito tiene en varias partes, tiene fuerte influencia del volcán Barú y por esa razón podemos ver que en algunos de estos horizontes existe alto porcentaje de fósforo. Y también puede haber un variable contenido o porcentaje de hierro y aluminio amorfo que nos va a conferir características ándicas en función de lo que nos indique la taxonomía de suelos. En función de esto, hablamos que es un suelo. La taxonomía de suelos lo clasifica como un typic paleodults. Typic paleodults, el concepto paleo a nivel de gran grupo, hablaríamos de que se refiere a que son suelos de muy alto efecto de la meteorización. Son suelos que han sufrido un proceso de meteorización ya bastante avanzado, lo que le confiere características paleolíticas y una zona de régimen de humedad údico. Hablaríamos de que un típico paleodults es muy típico, muy característico de los suelos de San Vito, pero en este caso, la taxonomía de suelos en ese entonces no incluía a los Andic paleodults. Por eso fue que se le puso typic Andic paleodults como una característica taxonómica posible. Entonces aquí vamos a ubicar en la taxonomía de suelos, quiero que vayamos al fieldbook de la taxonomía, no, perdón, al fieldbook, no, me metí al fieldbook. También vamos a ir a la Keys to Soil Taxonomy, claves para la taxonomía de suelos, y vamos a ir a al apartado de los paleodults. Cuando hablamos de los paleodults, vamos a ir a la página 200, la página 329, en el apartado de los udults. Tenemos los plintudults, suelos con alto porcentaje de plintita, suelos que tienen fragipanes dentro de los 100 centímetros de suelo, que serían los fragiudults. Y ahí continuamos viendo a los candiudults, que son, no tienen contacto dénsico, lítico o paralítico dentro del petroférrico, dentro de los 150 centímetros de la superficie del suelo mineral. Tienen un horizonte cándico, no es este el caso, ven que no tenemos un horizonte cándico, no es un candiodults ni un canapludults, no son otros horizontes que tienen otro horizonte. Entonces llegamos a que este suelo es un paleodults debido a que no tienen un contacto. Aquí está la descripción de paleodults. Hablaríamos de que no tienen un contacto dénsico, lítico, paralítico o petroférrico dentro de los 150 centímetros de la superficie del suelo mineral. Dentro de los 150 centímetros de superficie del suelo mineral, ya sea, no tienen una disminución de arcilla de 20% o más, quiere decir que son suelos de muy alto porcentaje de arcilla, del contenido máximo con el incremento de la profundidad, o tienen 5% o más por volumen de
empobrecimientos arcillosos esqueletantes sobre las caras de los agregados en la capa, que tienen un contenido de arcilla de arcilla 20% más bajo, y abajo de esta un incremento de arcilla de 3% o más absoluto en la fracción de tierra fina. Cuando hablamos de esto, básicamente lo que nos describe es que existe un importante incremento en el contenido de arcilla que lo maximiza, nos sabe que es un incremento del 3% más entre los horizontes del endopedón del suelo, por lo que clasificamos a ese suelo como un paleodults. No tendríamos un suelo rhododults en este caso, no da el suelo de clasificación, pero sí en el apartado de paleodults, entonces hablaríamos de que sería probablemente un típico paleodults, que era lo que nos daba la taxonomía de suelos. Entonces ponemos aquí dentro del concepto de clasificación un típico paleodults y vamos a ver que puntualmente son otros suelos, además de todas las características descritas, y en este caso descartadas, otros suelos que no son rhodic paleodults, ni son Fragic paleodults, ni son los Plintic paleodults, ni los Amentic paleodults, ni Arenic Plintic paleodults, ni Grossarenic paleodults. Llegamos al concepto de que son Typic paleodults. Sin embargo, como esta taxonomía de suelos, aquí en esta versión, no clasificaba los Andic paleodults, están ahí como en una clasificación intermedia entre Andisol y Ultisol, más tendiente a Ultisol en este caso, pues tentativamente este suelo le clasificamos como Typic Andic Paleodults. Y eso es un concepto que les quería ejemplificar en esta tutoría, debido a que estos días ustedes van a estar desarrollando el estudio de caso y es muy importante que puedan tener varios ejemplos de este tipo. Saben que cuentan con mi apoyo en cualquier momento, me pueden llamar, me pueden escribir, que con todo gusto voy a estar para apoyarles en el desarrollo de este estudio de caso. Entonces ha sido todo un gusto compartir con ustedes, quedo a sus órdenes y nos vemos en sus vidas profesionales. Cualquier inquietud sobre el trabajito de investigación, con todo gusto. Y recuerden que el próximo jueves, en la próxima semana, habrá el último cuestionario de evaluación. Ha sido todo un gusto y quedo a sus órdenes.